Bueno, estamos con María Inés, la precursora de todo este gran proyecto. Así que contanos un poquito esa pregunta que te hacía vos, ¿de dónde empezó todo, María Inés? Mi historia con el tejido, wow. Yo cuando era chica, me acuerdo, primero de todo yo no soy de familia tejedora. ¿Viste? Yo vengo de mi papá, hacía herrería artística, ¿viste? En mi casa más bohemia. En mi casa se compartía mucho, ¿viste? Con todos. Y mi mamá, ama de casa, y ella sí cantaba y había hecho teatro, había sido también muy suelta. Nosotros desde chiquititas, yo estudiaba dibujo, lo mandaba para ir a la primaria, me acuerdo, mi otra hermana música, iba a estudiar música, y la otra hermana danza. Pero una cosa que yo veía el tejido, fue que me atrapaba. Y mi papá me hizo, me acuerdo, un peinecito para yo entre dos sillas poder meter los hilos y levantar y tejer. Y bueno. ¿Con un peinecito y qué más? Con un peine y nada más, y con hilos. Entonces un peine era para que entre los hilos y yo levantaba y bajaba y tejía. Yo veía las telas de arpillera, cómo estaban hechas. Y bueno, y ahí después empecé a tejer en telar. Después apareció, cuando yo ya tenía niños, apareció una chica que trabajaba al telar mapuche, así que puso 2 palos así y urdimos, y tejía eso. Urdir es poner los hilos para después tejer. ¿Viste que hay un dicho que dice, ¿qué estarán urdiendo? ¿Qué están preparando? Cuando vos urdís la tela, vos ya sabes lo que vas a hacer. La trama es lo que conforma la tela, pero cuando vos pones los hilos, ya sabes largo, sabes ancho, ya definiste qué. Eso es urdir. Una churpita es una bolsita chiquitita en donde se lleva la hojita de coca. Bien. Entonces miro esa técnica de tejido, wow, era de un lado un color muy compleja. Y yo me acuerdo que ponía hilos y yo quería meterme los hilos, cómo era que se hacía eso así, no lo podía comprender. Y un día apareció una jovencita viajera que trabajaba con el telar egipcio. El telar egipcio es un telar que se hace con tarjetas. Bueno, y Andrea me muestra el telar egipcio. Ella hacía con el telar egipcio con tarjetas unas pulseritas con hilo de coser. Eran todos ojitos. Yo cuando dije, wow, ¿y eso cómo es? ¿Por qué funciona? No sé por qué funciona, pero vos ponés en matemática pura, vos vas. Buenísimo. ¿Y lo simplificó? Me lo simplificó, me dijo cómo era y yo me puse. Ahí no me agarré mis hilos. Yo en ese momento ya hacía tintes naturales, me acuerdo. Unas lanitas de oveja, con unos cartones me hice las tarjetas y tejí. 4 para adelante, 4 para atrás y un ojito se armaba. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué funciona esto? ¿Cómo es? ¿Viste cuando una pompita de jabón hace así? Eso sentí y comprendí la doble faz de urdimbre, la andina, con el telar egipcio. Entonces, después llego un día a una comunidad en Puna, en Bolivia, con la mamita Lidia. Yo había conseguido un aguayo que tengo ahí con monos, un trabajo hermosísimo, y le digo a la mamita Lidia, esto quiero aprender. Y me mira y se ríe. Entonces me dice, bueno, mañana vengo, hablaba poco castellano, y pone 3 palitos en el suelo, y cuando ella empieza a urdir ahí, los 2 hilos juntos, es como que si siempre lo hubiera hecho. Y ahí me lo até en la cintura y ahí pude comprender la doble faz de urdimbre. Bueno, yo hace 30 años quizás, más o menos, que yo hago tintes naturales. El tinte natural es los colores que sacamos de las plantas, ¿no? Yo en un momento trabajaba solamente con tinte natural, que ahí tenés ese canastito que está ahí, son todos colores, que en realidad todos los colores son posibles. Lo hacía solamente en lana, porque trabajaba todo lo que era tejeduría criolla, ¿no? Cuando digo lana de oveja. Y la única lana es la de oveja, lo demás son fibras. Uno dice lana de llama y no, sería una fibra de llama en realidad. Entonces, después estuve con una beca invitada a participar en un congreso en España sobre artesanía, innovación y nuevas tendencias. Yo fui de Argentina, éramos 8, todo Sudamérica, de cada país, y fue ¿En qué año? En el año, 12 años atrás, ponele. Y ahí, en ese congreso fue maravilloso porque era sobre esto, ¿no? Sobre las nuevas tendencias, sobre la innovación en la artesanía, y en un momento en que, claro, que la economía, nosotros comprendíamos la economía fluctuando en España, entonces, ¿qué pasa?
se empieza a juntar el diseñador junto con los artesanos, a ver qué se puede innovar y cuáles son las nuevas tendencias para seguir manteniéndose en el mismo estado de la artesanía, ¿no? Que no pierda esa capacidad. Y nosotros veíamos que desde acá lo que nosotros necesitamos no era innovar, sino sentíamos que desde Sudamérica decíamos, primero nos falta un poco la parte de rescatar primero, para preservar, para ver si en algún momento podemos innovar. Era en mi caso que yo estaba con tejedores tradicionales acá, ¿no? Entonces era mucho lo que había, era muy diferente. Entonces fue muy interesante porque nosotros hacíamos el contracongreso, ¿no? A la noche nos juntamos, ¿no? Y entre nosotros nos charlamos todo esto, que veíamos cosas maravillosas. Recién se empezaba con 3D, habían hecho una mano toda como calada, una griega tenía un telar con una computadora, bueno, era todo esto lo nuevo, y nosotros acá desde otro lado. Pero nosotros, la conclusión que llegamos, que fue maravillosa como sudamericanos, es que la única nueva tendencia era material noble. Material noble. ¿Por qué? Porque todas estas innovaciones, todas estas cosas nuevas, todos estos elementos, algo de sintético siempre iba. Y no sé, y nosotros charlamos mucho y decíamos, bueno, nosotros veíamos que en realidad lo que está pasando no era de Europa solamente, que la economía no sabemos cómo insertar el artesano al mercado, sino de que es planetario, ¿no? Bien. Entonces ahí empiezo a hacer tintes naturales, en hilados de seda pura, ¿no? En hilado de lino, de telas de algodón, hilo de algodón, hilado de llama. Todas fibras naturales, los tintes naturales empezamos a trabajar. Y también empiezo a hacer experiencias en papel de acuarela, hace muchos años, con los mismos pigmentos. Entonces, no es solamente el color, sino en realidad es por qué yo quiero teñir, ¿no? ¿A costa de qué? Entonces yo doy muchos talleres y siempre hablo, ¿no? De que yo no teño con raíces. Yo empecé con los primeros talleres acá en Tras la Sierra hace muchos años, cuando vivimos nosotros, en el 2001. Y en los talleres yo siempre hablo, ¿no? De si tenemos otras cosas mucho, ¿para qué vamos a usar raíces? Bueno, nadie tiñe con raíces, entonces aquí es maravilloso porque prendió mucho el tinte natural, pero no se tiñe con raíces. Eso es buenísimo. Para no matar a la planta. Es lógico. Bien. Y a costa de qué el color también. Yo trabajé con muchos proyectos sociales, acá con muchos grupos. Y una vez estaba generando un grupo de tintoreros en el campo, para el lado de San Carlos Minas, para ahí. Y yo le decía a las mujeres, si ustedes viven en un monte de algarrobo y tenés una sola planta de romerillo, tus tejidos van a ser marrones. Es así. Entonces, a pesar de eso, todo tiñe, es maravilloso. Porque la puna hicimos 66 tonos, hicimos en la puna, como decir, no hay nada, hay. Entonces, yo el tinte natural lo estoy trabajando también desde el contacto directo, que es evitarnos menos leñas para hacer la tinta. Estamos mezclando los colores, modificando con óxido de hierro, con bicarbonato, con cosas para tener menos recursos y más amplitud de color. En este momento una recuperación de reconocimiento de lo que nos alimenta el monte. Es interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo. En este momento hay un grupo de personas que trabajan, ¿viste? Con la alimentación, vamos a decir, come chingona, pero en realidad no es come chingona, pero es porque estamos en esta actualidad, pero en donde sí se trata de alimentarse con lo que había acá, no con lo foráneo, con lo que había en el lugar, con los yuyos de acá, sanarse por medio de los yuyos de acá, bueno, y todo esto. En que habla sobre la carqueja, no solamente sobre los tintes, habla de todo, habla sobre la carqueja. Y dice que los comechingones se mantenían, dice, fuertes y viriles consumiendo carqueja. Dice que la carqueja te fortalece el sistema inmunológico, te depura el hígado, entonces también a consumir carqueja, y lo tenemos acá. Son cosas que ya se han perdido, ¿viste? Ha sido una etapa que, wow, mirando otra cosa, uno se desconecta de lo que... Bueno, yo la vez tuve en un congreso era un congreso de arte popular, y estaba el que hablaba sobre el indio, estaba el que hablaba del gaucho, estaba el que hablaba del artesano, y en realidad es lo mismo, es una misma persona. Entonces tenés esto, no solamente el que teje también sabe sanar, el que teje también sabe con el barro, sabía hacer la ollita porque tenía que cocinar. Entonces, y la chimenea para poder cocinar. Y sí, y el fueguito, y sabía prender el fuego, y sabía cómo se curaba, ahí está.
Entonces, lo que pasa es que esta sociedad nos lleva a desconectarnos de todo esto, nos saca de los entornos naturales y a sacarnos de los entornos naturales donde perdemos ese ser íntegro, ¿no? Ese ser íntegro en el lugar. Bueno, antes que nada yo digo que yo no ayudo a nadie, ¿no? Cada uno siento que es camino personal y cada uno toma o no lo toma. No ayudamos a nadie. Primero me convoca el Fondo Nacional de las Artes para trabajar en Catamarca, que di el curso de asociativismo para el sector artesano en la ciudad. Y después de tintes naturales en Belén. Y ahí quedó un registro con los colores logrados, que trabajé con todos los artesanos de Belén. Yo le propongo a don Ramón salvaguarda de la memoria. Y me dice, ¿qué sería? Uy, ¿qué sería? Le digo, visitamos a las abuelitas y le preguntamos qué se acuerdan de cómo tenían antes. Fue un trabajo maravilloso. Teñimos solamente con lo que había lugar, yo solamente pude decir lo que hace la lumbre, que abre el sistema molecular y nada más de la fibra. Los demás empezamos a ver cómo se teñía allá, teñimos con los yuyos de allá. Pero al trabajar en cada comunidad yo hago un análisis, ¿no? En esta comunidad hay esta fortaleza, hay esta debilidad, podemos hacer esto, en el proyecto, en la propuesta, no se hizo esto por tal cosa, pero tenemos esta otra posibilidad, ahí está todo esto. Bueno, después de todos esos análisis, comunidades muy diversas, una de la otra, que están no muy alejadas, capaz que están 80 kilómetros, no sé, 100, pero con realidades diferentes, es que a don Ramón le propongo un camino textil como estrategia para el fortalecimiento. Este camino textil en realidad es un reconocimiento de cada comunidad y de la fortaleza que tiene cada comunidad. Bueno, entonces se trabaja en cada comunidad, yo siempre decía a don Ramón, como ellos quieren. ¿Qué sentís vos con el tejido? ¿Qué te gusta tejer a vos? ¿Qué haces vos? Ahí está. Sí trabajamos en esto muy interesante de sacar costo al taller artesano. Nos tomamos los tiempos, hablamos de la no competencia desleal, hablamos que si vos no terminaste el gorrito cuando viene un turista, pero sabés que la vecina lo terminó, lo mandás a la vecina, que no tengamos miedo, que somos una red. Entonces se trabajó interesante, interesantísimo. En Villaville se inaugura un salón bellísimo que visitamos, en que ahí exponen todas las comunidades, que ellos sean maestros en sus lugares. Pues esa escuelita estaba el recreo, y bueno, entonces, ¿qué puedo yo contar a estos niños que yo veo que son maestros en su entorno, ¿no? Porque caminar y salir con los animales al cerro y ayudar a sembrar y todo eso. Entonces cuando me toca hablar, bueno, les cuento que yo lo que hago es sacar los colores de los yuyos que hacían los abuelos de ellos, pero que... Y le pregunto, ¿quién tiene abuelo acá? Claro, imagínate, a los 15 años tenía hijos, así que todos tenían abuelos. Bueno, ¿qué aprendieron de los abuelos? Y ahí ellos me cuentan, más que todos saben hacer la soga. La soga y la onda. La onda para andar por el cerro corriendo los animales. La diferencia que la onda de la provincia de Buenos Aires que no es flexible. Sino no, la onda de... Como un lazo. Sí, como un lazo con la cucharita que le dicen donde va la piedra. Es la onda que sueltan y va la piedra. Claro. Acá tenemos que traer jóvenes, adolescentes, para que vengan a aprender con los jóvenes de acá. ¿Sabe por qué? Le digo, para que no venga el de afuera, no que le vengan a traer la zapatilla y la campera que necesitan, no. Que vengan a aprender. Que vengan de la 4x4 y el de acá que diga, wow, el que viene de allá no sabe lo que yo sé. Entonces, eso te hace esta cosa diferente, ¿no? El que viene de afuera siempre es el que sabe. No me tengo que ir para ser mejor. O el que tiene. Pero el que viene, porque empezaron a llegar más gente, entonces llega algún turista, entonces siempre, wow, el que viene de afuera porque está vestido diferente, está mejor. No sabe lo que yo sé. Eso quedó ahí, siempre me quedó dando vuelta, y cuando armamos este camino textil, wow, digo, ya está. Entonces empezamos con 5 personas, las primeras 5 personas fueron maravillosas, 2 maestras capas de Buenos Aires tejedoras, una antropóloga, otra que trabaja en un programa social muy interesante, y ya por mi cuenta estamos haciendo esto de viajar, llegamos allá, entonces hemos armado esto lo que es una red. Está el que hace la comida, también se trabajó cuando armamos el camino textil con una técnica en turismo, paralelo, maravillosa Anabela, y ella logra
logra esto, guías de turismo en sus espacios. Entonces, las mujeres, por más que son tejedoras, pero saben cómo llevarte a pasear para un lado y contarte esa historia, otra te hace la comida, así. Entonces, hoy hemos armado esta red que es fortalecimiento. Entonces, esto está pasando con estos viajes. Que el que va, wow, vamos a unos entornos maravillosos. Uno podría creer que hay, pobreza, y sin embargo no hay pobreza, no existe la pobreza, hay humildad. Es maravilloso. Uno llega a esos lugares donde te abrazan con muchísimo cariño y te entregan todo. Entonces también hace esta crack, digamos, al que viene de otro entorno y vemos que no es noticia lo maravilloso, eso es más lo maravilloso que pasa que lo terrible. Solo que, bueno, que no vende, no es noticia. Cuando uno llega y valora, desgraciadamente tiene que valorar el de afuera para que lo reconozcamos, ¿no? Pero bueno, es así. Yo creo que el tejido nos lleva desde lo primordial a una representación de lo que somos como comunidad.